Y llegamos a nuestra sección de Ser Feliz. Y hoy tenemos un invitado bastante especial, además porque nos va a hablar de una técnica que hemos escuchado en diferentes medios, tanto a nivel digital, a nivel de televisión, radial, incluso en el voz a voz, pero muchas veces nos preguntamos, "Ay, no sé qué es". O sea, suena hasta chévere, pero no tengo ni idea de qué es ni de cómo pues uno puede llegar a practicarlo. Por eso está con nosotros el psiquiatra Elkin Yanes, a quien le damos la bienvenida a nuestro Café de la Mañana. Gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación, pero además también por aclarar un poco las dudas sobre el mindfulness y pues todo lo que tiene que ver con nuestra atención plena. Damaris, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá compartiendo este tema de mindfulness, que en el fondo es un modo de ser, de relacionarnos con la experiencia del momento presente. ¿Qué es como tal la expresión de mindfulness? Es la conciencia del momento presente, con algunas características, con el hecho de ser amable, con hacerlo con intención, con curiosidad, con aceptación. No es nada traído como de otros planetas, es algo muy inherente a nosotros como seres humanos, y es el hecho de estar atentos al presente. Y ahí lo estábamos viendo precisamente pues en esa imagen que teníamos en pantalla, y es el cómo hablamos de la atención y de la actitud. Y digamos que si bien es un término que muchas personas incluso hasta les cuesta un poco trabajo pronunciarlas, pero básicamente es como la actitud que le pongo a la vida o la atención que le pongo a la vida. La actitud y la atención al momento presente. Okay. Cuando decides estar atento a algo, ahí estás teniendo un momento mindfulness. Y ha generado un poco de controversia cuál es como la traducción más aceptada a nuestro castellano. En ese sentido, digamos que atención plena o conciencia plena podría ser como en español las palabras que podrían como acercarse al concepto de mindfulness. Bueno, me encanta esto porque además, digamos que eso también nos inspira, ¿no? Y nos incita realmente a estar, a fijarnos un poco más en lo que estamos viviendo en el hoy, porque creo que todos tenemos el desespero de pensar en el mañana, y algunos viven o vivimos, no sé, por hacerlo general, del pasado y de las cosas que nos pasaron y de lo que nos frustraron o no, de lo que fue bonito o no, y qué va a pasar con nuestro futuro, y no nos damos cuenta pues que en un presente pues realmente puede ser lo último que tengamos. Sí, mira que nuestra mente en un 50-60% se la pasa divagando, se la pasa haciendo conjeturas de ir al futuro, como dices, de ir al pasado, y en un porcentaje menor está atenta al presente. Entonces, a partir de la práctica de mindfulness o atención plena, estamos desarrollando esa capacidad que es inherente a nosotros, ese modo ser, de estar atentos al presente y poderlo disfrutar tal cual es. De ahí viene la palabra aceptación, que viene como muy de la mano, y es ver las cosas o el momento presente tal cual es y no como quisiéramos que fuera, porque es lo otro que con mucha frecuencia nuestra mente está etiquetando, está comparando, está queriendo que las cosas sean de determinada manera, y no nos deja ver las cosas del momento presente tal cual son, como la experiencia en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo esto influye en que las personas sean felices? Porque digamos que esta es hoy nuestra sección, el ser feliz, pero cómo el mindfulness pues, nos ayuda a ser felices. Bueno, el tema de la felicidad es un tema amplio y es un tema que puede traer muchos puntos de conversación. Entre ellos, te comentaba hace unos instantes que el hecho que nuestra mente divague buena parte del tiempo hace que no podamos disfrutar del presente. Y por ahí es uno de los puntos de vista donde mindfulness puede contribuir a conectar con la felicidad. Es poder generar conciencia del presente y disfrutar las cosas que estamos viviendo en el día a día. Las neurociencias alrededor de la felicidad han hecho muchos aportes últimamente. Uno de los, digámoslo, las personas que ha generado o ha contribuido en las neurociencias, en un doctor en la Universidad de Harvard, doctor Daniel Gilbert, y plantea
cosas puntuales alrededor de cómo puedes ser más feliz. Una de ellas es entrenar la mente para estar atenta al momento presente. Lo otro es que nosotros como seres humanos somos seres sociables. Construir relaciones sociales fuertes es otra de las cosas que hace que podamos ser más felices. Hacer amigos también es importante, tener relaciones sociales fuertes, digámoslo, amistades, con los vecinos, en el trabajo. También es muy importante construir el sentido del altruismo, ayudar a otras personas, dormir bien y hacer deporte, entre otras muchas cosas. Pero digamos lo que en este punto donde te estaba contando, mindfulness aporta la felicidad y ayuda a que la mente no divague tanto y que la mente no esté tanto en el futuro, no esté tanto en el pasado, sino generando conciencia del presente, y en esa conciencia del presente se puede conectar con la felicidad. De cierta manera genera un equilibrio en las personas, ¿no? Y veíamos ahora pues algo de los beneficios de esta técnica y pues lo voy a llamar como una técnica, ¿no? Yo diría que es más que una técnica, es como un modo de ser. Porque si lo conviertes en técnica, entonces tendrías que, digámoslo, tener ciertos pasos para lograr la técnica. De alguna otra forma, cuando estás haciendo algo con absoluta atención, estás teniendo un momento mindfulness sin que hayas desarrollado la técnica. Es algo inherente a nosotros como seres humanos. Bueno, veamos esta imagen que tenemos realmente y es frente a los beneficios. Digamos que aquí hay una serie de beneficios del mindfulness y es la mejora de la salud física y mental, pues la disminución de la ansiedad y la depresión, hablamos de lo del equilibrio del sistema nervioso autónomo, incrementa la densidad de la materia gris, mejora la memoria, potencia la creatividad, mejora la regulación emocional, genera mejores habilidades sociales y empatía, mejora la presión sanguínea, mejora la recuperación física y uno dice, wow, esto es lo máximo. Tienes toda la razón, digamos, me pareciera que fuera una receta perfecta para mil cosas. Una receta mágica. Exacto, yo creo que ahí es importante ser cautos y aunque es cierto, digamos, lo más bonito es que las investigaciones muestran que cada uno de estos ítems realmente puede mejorar a partir de practicar y desarrollar el hábito de mindfulness. Pero hay varias cosas a tener en cuenta. Una, y es la práctica, digámoslo, constante de entrenar, por decirlo de alguna manera, nuestra mente para estar atenta al momento presente. Y lo otro que quizá valdría la pena resaltar en esta imagen es que buena parte de los beneficios tienen un sustrato desde investigaciones neurocientíficas, de cómo entender el funcionamiento de nuestro cerebro a partir de estar atento y cómo eso tiene un beneficio en la salud, no solo emocional, sino en la salud física. Y tiene un punto de encuentro donde creo que puede marcar como la inflexión en que, entre comillas, sirva para muchas cosas. Y es la percepción de estrés. Como es tan complejo, es como la huella dactilar, ¿sí? Algo que te genera estrés puede que a mí no, y algo que a mí me genera estrés puedes decir, pero Elkin, usted le está haciendo las prácticas de mindfulness. Entonces, alrededor de esa percepción de estrés, podemos generar conciencia, darnos cuenta que me estresa y reaccionar y no responder. Y eso es muy interesante porque lo que muestran las investigaciones es que genera cambios en la fisiología del cuerpo. Nosotros cuando tenemos una percepción de estrés, el cuerpo libera unas sustancias, cortisol, catecolaminas, que si se liberan constantemente, nuestro cuerpo queda como en un estado proinflamatorio. Al practicar mindfulness, somos, por decirlo de alguna manera, mucho más asertivos en la gestión de emociones. No es que nunca más nos volvamos a estresar, sino que nos damos cuenta y podemos conscientemente influenciar la respuesta de nuestro cuerpo a ese estrés. Es como no dejarnos llevar por las emociones, básicamente. Es como no dejarnos actuar por simple emoción, bien sea o porque estamos demasiado airados o porque digamos que el día a día o el momento exploté y entonces por esa explosión pues voy a actuar, sino que de pronto el mindfulness me ayuda como a relajarme y a tomar decisiones mucho más acertadas o más tranquilas.
Sí, mira que en ese sentido, por ejemplo, no se trata de no tener emociones en la práctica de mindfulness. No se trata de no tener pensamientos o de no tener sensaciones corporales. Se trata de darnos cuenta. Y en la medida que me doy cuenta, por ejemplo, que en este momento tengo tristeza, no la evito, no la quiero eliminar de mi experiencia, sino que veo la tristeza tal cual es, la vivo y a partir de la práctica de mindfulness puedo generar conciencia y la suelto. Es otra manera de relacionarnos con las emociones, con los pensamientos y con las sensaciones corporales. Muy bien. Tenemos unas frases de famosos que realmente practican en su día a día el mindfulness, entonces quiero que pues, nos ayudes a analizar un poco estas frases. Entonces vamos con la primera frase. Dice, porque no hay nada bueno o malo, el pensamiento lo hace tal, de William Shakespeare. Bueno, parte de la práctica de mindfulness nos lleva a generar conciencia de los pensamientos. Y los pensamientos son eso. Con mucha frecuencia nosotros no logramos como tomar distancia del pensamiento y nos creemos absolutamente todo lo que los pensamientos nos dicen. Entonces en la práctica de mindfulness aprendemos a ver el pensamiento tal cual es, desde el momento en que surge, desde el contenido, desde cuando se está queriendo ir al futuro, cuando se está queriendo ir al pasado. Decimos, es un pensamiento, no tengo que hacer todo lo que el pensamiento dice, vuelvo al presente y entonces en ese sentido vemos los pensamientos como pensamientos. Si el pensamiento está aquí etiquetando una experiencia como buena, pues nuestra mente la interpretará como buena. Si la interpreta como mala, nuestra mente la interpretará como mala. Y si la interpreta como algo malo y queda de una u otra forma como atrapado en que es malo, viene toda una, toda una cascada que luego conecta con una emoción y con sensaciones corporales. Entonces, a partir de eso, es muy interesante y es muy potente esta frase, porque si te empiezas a dar cuenta de los pensamientos y no reaccionas y no respondes a ellos, puedes de una u otra forma cambiar la manera en que te relacionas con las experiencias. Así sea una experiencia que para ti antes genere malestar. Me encanta, además que creo que hay unos libros también, si mal no estoy, uno de Paulo Coelho que habla no sé si es la del peregrino, que habla también como esa experiencia que tuvo él en esa caminata y pues digamos que menciona también estos ejercicios donde empieza a conectarse con su yo y empieza a, de cierta manera, pues como a darle órdenes a su mente de dejar de pensar en cosas negativas y pensar siempre como en la parte positiva y que eso pues hace también que se enriquezca pues como persona, como ser humano y que se tomen decisiones de pronto un poco más acertadas y no pensando en que todo va a ser negativo y en que todo me va a salir mal. Sí, también vuelve la persona como protagonista, digo yo, de su propio bienestar. Es decir, cómo a partir de una práctica de conciencia del momento presente, puedes empezar a ser protagonista de la gestión de las emociones y puedes ser mucho más asertivo en el manejo de las emociones. Y eso también tiene un impacto no solo en la salud, como habíamos hablado ahora, física y emocional, sino también puede ser muy interesante en la creatividad, en el rendimiento, digámoslo, laboral, si lo quieres poner en el ámbito laboral, en el rendimiento en procesos de aprendizaje, por ejemplo, si lo quieres poner en un ámbito estudiantil, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Lo que por ese lado es que hay una gama amplia de donde las intervenciones basadas en mindfulness pueden aportar, desde la construcción del ser, en esencia. Bueno, vamos a ver otra frase y esta es, la tenemos aquí en pantalla, no puedes obtener siempre lo que deseas, de Rolling Stones. Entonces, y ahí esa nos pega a todos porque creo que soñar y muchas veces cuando soñamos y soñamos no bajo lo que puede ser real, sino como en el imaginario y la fantasía, pues puede generar también ciertas frustraciones. Entonces decimos, no, pero ¿por qué no puedo tener todo lo que quiero, todo lo que deseo, todo lo que... Pero hay cosas que definitivamente no se pueden lograr. Me atrevería de alguna manera a acercarme un poco al tema del apego a partir de esta frase, y es cómo nos estamos apegando a cosas, a lo que desearía que fuera, a lo que quisiera tener, y muchas veces a partir de esos apegos que a veces generalmente son inconscientes, estamos sufriendo.
cada vez tenemos un poco más y cuando logro lo que quería quiero otro poco. Y en ese sentido, cuando la mente está etiquetando experiencias y queriendo un poco más siempre, probablemente se acerca mucho al sufrimiento, al malestar, por decirlo de alguna manera, o al distrés. Hay algo que, pues no soy la mejor lectora, pero sí algunos. Y hay un libro que creo que me tocó mucho, que es de Milan Kundera, y es el de la levedad del ser, insoportable levedad del ser, y habla precisamente que vida hay una sola y que las decisiones que tomemos no podemos decir si fue la mejor o no, porque no tienes cómo retroceder el cassette de la vida y decir, bueno, no, ya esta decisión no la quiero tomar, entonces venga, me voy por el otro lado que era la que debí tomar. Entonces no sabemos realmente cuáles son las decisiones correctas e incorrectas, simplemente son decisiones y hay que asumirlas, vivirlas y afrontarlas de acuerdo a cómo se vaya sorteando también la vida. Sí, digamos lo que en toma de decisiones, dependiendo como de la situación en la que uno se encuentre, en situaciones de gran estrés, por ejemplo, la toma de decisiones puede llevarnos a tener una perspectiva como un poco en visión del túnel, es decir, como un poco reducida de las circunstancias. Entonces, por acá también, en la práctica de mindfulness, a veces podemos tener decisiones un poco más asertivas y con una visión un poco más amplia de las circunstancias, un poco más amplia. Siendo más consciente. Sí, del panorama en general. Y eso nos permite como salirnos y ver todas las posibilidades de un tema, de una situación, y por ahí tener mucha más asertividad en toma de decisiones. Ahora la pregunta es, ¿cómo se practica el mindfulness? No tienes que entrar, digámoslo, como a un retiro todo el tiempo, no tienes por qué necesariamente... Hacer yoga y conexión y... Exacto, digamos que el yoga también está muy de la mano de esta parte de fortalecer el ser, pero digamos lo que es en el día a día, en situaciones cotidianas, puedes de una u otra forma empezar a generar conciencia. Ahora, si quieres ir un poco más allá, existen programas de 8 semanas, donde a partir de una práctica semanal, con un encuentro grupal y luego una práctica diaria en casa, puedes ir fortaleciendo el músculo de la atención. De por sí que gracias como a esta estructura de programa de 8 semanas es que se ha podido investigar qué es lo que pasa en el cerebro de una persona antes y después de practicar mindfulness. Y entonces aterrizamos a partir de una práctica diaria en traer el mindfulness a la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana puedes hacer mindfulness cuando estás manejando en la calle, puedes ir manejando con plena conciencia, cuando estás comiendo, cuando estás hablando con alguien, puedes estar teniendo una conversación mindfulness. Si estás escuchando, estás escuchando. Muchas veces estamos escuchando, aparentemente, de cuerpo estamos en la conversación, pero la mente está en cualquier otra cosa. Entonces, claro que la práctica de mindfulness, en la medida que empiezas a incorporarla como un hábito, se puede hacer en contextos del día a día. Por ejemplo, aquí tenemos unas uvitas que has traído. ¿Cómo podría practicar, cómo podría hacer un ejercicio de mindfulness con estas uvas? Pues si me lo permites, podríamos hacer el ejercicio. Yo quisiera pedirte primero que observaras esto como si fuera la primera vez, como si nunca hubieses visto eso. Y puedes tomar una de estos objetos extraños, por decirlo de alguna manera, e inicialmente puedes tenerlo en tus manos para observar específicamente el color. Quizás si te fijas en el color vas a notar que hay, aunque son tonos oscuros, hay diferentes tonalidades. Y cuando refleja con la luz, vas a encontrar que brilla un poquito. Ahí estás generando conciencia de los colores, de lo que estás viendo. Luego, si te fijas, puedes traerla entre el pulpejo de tus dedos y ahora te voy a pedir que fijes la conciencia únicamente en la textura. Y vas a notar que la textura es un poquito grumosa, los bordes un poquito romos quizá, y estás generando conciencia de la textura. Ahora si quieres puedes traerla muy cerquita de las fosas nasales y vas a percibir específicamente el aroma. Y estás creando conciencia del aroma. A veces el aroma puede traer activación de la glándula salival,
A veces el aroma puede traer algún recuerdo, pero en esencia es el aroma. Y si sigues con esta actitud de curiosidad, de ver este objeto como si fuera la primera vez, te voy a pedir que lo acerques muy cerquita del pabellón auricular de tu oreja y lo apachurres un poquito. Y al apachurrarlo, es probable que percibas un sonidito, como un crujidito. Es un sonido en esencia. Y estás creando conciencia del sonido. Y ahora si lo vuelves a traer muy cerquita de la nariz, es probable que percibas un poquito el cambio en la intensidad del aroma, después de haberle apachurrado un poquito. Y en este ejercicio de mucha curiosidad, quisiera ahora pedirte, si estás dispuesta, si me lo permites, a que le traigas a la boca y le pasees inicialmente sin morderle, para que percibas textura, probablemente sabor y probablemente cómo la glándula salival aumenta un poquito la producción. Y si lo deseas, cuando lo estimes conveniente, puedes empezar a morderle muy suavecito. Y al morderle quizá notes el sonido que se produce y quizá puedas notar en qué parte de la lengua percibes el sabor. Si es dulce, si es ácido, si es amargo, tal cual el sabor que percibas. Y ahí ya puedes decidir cómo continúas el ejercicio. Si terminas, lo pasas o si lo disfrutas otro momento. Me gusta, ¿no? Aunque debo confesar que al principio, cuando empecé como a detallarla, sentí algo como de, aunque me encantan las uvas, como que parecía como una garrapata. Ah, claro. Entonces me imaginé, o sea, la semejanza fue como el de una garrapata de estas grandes, así llenas de saliva. Entonces, claro, y cuando la apretaba pues en los dedos, como que sentía que era como esa garrapata que ya después... ¿Puedo me la comí y ya. preguntarte algo? ¿Me Señor. permites? ¿Te ha sorprendido algo de este ejercicio? Sí, claro, todo. Porque realmente uno no tiene la capacidad de, por ejemplo, en lo que es el alimento, como que el tomarte el tiempo de analizarlo, de verlo, de cuando te lo llevas a la boca realmente degustarlo. Generalmente estamos con los afanes del día a día y nos comemos todo súper rápido y nos vamos a que el médico dice mastica 30 veces. Entonces, es que el médico dijo mastica. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces uno se concentra en que tengo que masticar 30 veces antes de comérmelo. Y listo, pero no me tomo el tiempo realmente de disfrutarlo, de degustarlo, de sentirlo, de percibir cada una de las cosas que hacen parte pues de este en especial que fue la uva. Tenemos una llamada de uno de nuestros televidentes que está en línea. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Se nos fue la llamada o sigue por ahí? Parece que se nos fue la llamadita. Bueno, para cerrar, ¿cuánto tiempo debo dedicarle al mindfulness? ¿Debe ser siempre constante, todos los días? Es una buena pregunta. En el programa de 8 semanas tienes 2 horas 30 una vez a la semana y practicas 40 minutos, 30 a 40 minutos diarios. Y sobre esos programas, digámoslo, es que se ha construido la investigación y que ha mostrado que genera cambios a nivel cerebral, en procesos de atención, de regulación emocional y de darnos cuenta. Pero también las investigaciones muestran que no es tan importante la cantidad de tiempo, que no es tan importante, la cantidad de tiempo, sino la frecuencia. Me explico. Puedes tener los beneficios practicando 10, 15 minutos diarios, pero todos los días. Okay. Versus si practicas el sábado 5 horas. Entonces... Se vuelve más constante, digamos que empieza uno a tomar como la rutina. Exacto, cuando se convierte en hábito y puedes hacerlo 10 a 15 minutos al día, probablemente vas a tener muchos más beneficios que si practicas solo una vez a la semana. Pues ustedes televidentes tienen estos beneficios, tienen también ya el conocimiento de lo que es el mindfulness. Queremos invitarlos para que puedan practicarlo, para que puedan buscar mucho más del tema y que además pues puedan hacerlo en su día a día y hacer precisamente que tener esa atención plena de cada una de las cosas que pasan en cada instante de su vida. Doc, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir los aportes que hacen las intervenciones basadas en mindfulness.